Y parece que esa es la única salida posible al conflicto, que el presidente Zelaya regrese, reasuma el mando en plenitud de sus poderes y concluya su mandato con las elecciones del 29 de noviembre en que sea elegido su sucesor, que no puede ser él mismo porque pero que prometa no convocar por decreto, no puede ser reelegido. Pero tiene que prometer no convocar por decreto una consulta para la cual no tiene autoridad constitucional alguna. Es decir, no puede ser que se le permita a un presidente en Latinoamérica ponerse por encima de los demás poderes del Estado simplemente porque Chávez y compañía han decidido hacer un escándalo al respecto. Aquí nadie dijo nada cuando se sacó del poder a Lucio Gutiérrez, a Abdalá Bucaram y a Yamil Mawad. La comunidad internacional no dijo nada y era una misma figura legal. Es decir, ¿por qué cuando Manuel Zelaya se lo saca del poder hay un escándalo y cuando se saca del poder a otros mandatarios en Latinoamérica nadie dice nada? ¿Usted a qué lo atribuye? ¿A qué atribuye esta diferencia de reacciones de la comunidad internacional? Porque el señor Manuel Zelaya es amigo de una caja de resonancia muy poderosa llamada Hugo Chávez. Y porque Estados Unidos tiene que hacer un cálculo político, porque no se puede ver como en los 70s apoyando a golpes militares. Entonces Estados Unidos, por más de que esté de acuerdo con que esto de aquí es una violación que se venía haciendo del Estado de Derecho desde la administración de Zelaya, no podrá decirlo públicamente porque se verá como una repetición de lo que sucedía en los 70. Liz Valerio tiene para usted, Gabriela Calderón, una pregunta. Adelante, Liz, por favor. Muchas gracias, Jorge. Sí, Gabriela, ¿se puede creer en una simple promesa de que no se vaya a emitir un decreto que permita la reelección del presidente Zelaya? Yo les pregunto a los ecuatorianos si cuando el presidente Correa destituyó a los diputados de la oposición y hubiese habido una orden de la Corte Suprema para removerlo del poder, si las personas en general hubiesen creído su voluntad de no respetar la Constitución. Pero ¿y por qué compara usted a Correa con Zelaya? Porque me parece que Correa fue hace 2 semanas a asesorar a Zelaya en temas de asamblea constituyente porque Zelaya se ve reflejado en él y Zelaya quiere hacer lo mismo. De no ser restituido en sus funciones el presidente Zelaya y mantenerse Roberto Micheletti en el poder en Honduras, ¿qué tan grave podría verse o cómo podría verse afectada la relación entre los países bolivarianos, así denominados por esta intromisión, con Honduras? Bueno, tienen un revés porque tendrían un gobierno aliado menos. El caso del señor Micheletti es sencillo. El señor Micheletti dice que está sometido a las elecciones de noviembre, que no pretende estar en el poder más allá de eso, y después de eso, quién sabe quién pueda venir. Puede venir un aliado, un presidente que sea aliado de los... Y hasta noviembre no contar con el respaldo internacional, que como se ha demostrado están apoyando a que sea restituido en su mandato Manuel Zelaya. Sí, llama la atención que la OEA readmite a una dictadura como Cuba hace apenas unas semanas, y hace apenas unas semanas el señor Zelaya dijo de la Carta Democrática de la OEA que era una babosada. Pero ahora se está cogiendo esa carta. Pero ahora se está cogiendo a esa carta. Entonces, la verdad es que llama la atención la hipocresía de muchas personas en la comunidad internacional que tienen un doble estándar moral. Cuando se trata de Cuba parecen olvidarse de la Carta Democrática, y cuando se trata de otros países ahí se acuerdan de la Carta Democrática. Muchísimas gracias, Gabriela. Jorge. Sí, muchas gracias. Creo que hay muchas cosas de las que usted sí tiene razón, pero francamente le digo, me sorprendió su posición, porque yo creo que quienes tienen principios liberales, y el liberalismo es el único sistema, como lo ha demostrado la historia, que garantiza la prosperidad de los pueblos y la vida en democracia y en paz. Tienen que ser liberales en todo, y no liberales, pero claro, en este caso sí, como no me gusta este señor porque es chavista, es uno de los 3 chiflados, del grupo ampliado de los 3 chiflados, hay que sacarlo del poder a punta de bayonetas. O sea, eso me parece que es absolutamente contradictorio. El liberalismo es un gobierno de leyes y no de hombres. De acuerdo, pero por eso mismo ahí no tienen nada que hacer las bayonetas. Y sacar a un presidente que fue democráticamente elegido, por malo que haya sido, por abusivo que haya sido, pero sacarlo en pijama y ponerlo en un país vecino es atropellar un principio básico de la convivencia en libertad. Lo ideal es que no hayan fuerzas armadas como en Costa Rica. Sucede que existen las Fuerzas Armadas donde hay países donde suelen haber presidentes y congresos que no respetan los límites a su poder y suelen estar bajo el mando de civiles. Aún así, eso hay que resolverlo en los tribunales, hay que resolverlo en las cortes, hay que resolverlo con opinión pública, no con bayonetas. Y me llama la atención lo ocurrido, y me llama la atención que de alguna manera se justifique lo ocurrido en Honduras, cuando es, a mi modo de ver, injustificable por malo, insisto, que ha sido Zelaya. Son formas de ver el mundo. En fin, muchas gracias, Gabriela Calderón, por haber estado esta mañana en los estudios de Teleamazonas. Buenos días.